Esperando tengan un excelente mes de septiembre, independiente de que hoy día sea 31 de octubre, ya mañana es septiembre. Y bueno, como saben, la Florida ya está en etapa de transición e imagino que Puente Alto pronto también va a pasar a esta etapa de transición, lo que es el desconfinamiento. Así que me parece súper atingente hablar sobre lo que es el miedo a salir. Y bueno, de ahí les voy a explicar a mayor detalle. Y básicamente eso, deseando que tengan un excelente mes de septiembre. Como ustedes saben, soy Catherine González, psicóloga del programa de integración escolar del Colegio Padre Chaminade, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el miedo a salir, cómo se denomina este miedo y básicamente por qué se da. Yo sé que esto no le va a ocurrir a todas las personas, eso es verdad. ¿Por qué? Porque muchos padres han tenido que salir a trabajar igual. Muchos de los cuidadores de los niños del colegio han tenido que salir a trabajar igual. Sin embargo, yo sé que también hay un alto porcentaje, o sea, no es un alto, pero hay un porcentaje no menor que no ha tenido que salir a trabajar, que ha tenido teletrabajo o se ha dado, o este proceso se ha dado de otra manera. Entonces, básicamente se ha dado lo que ha sido la cuarentena de una manera muy resguardada en el hogar, sea por los adultos mayores y sobre todo por los niños, ¿verdad? Entonces, este miedo latente está. Y lo vamos ahora a descifrar y vamos a dar tips, ¿ya? ¿Tienes miedo de salir a la calle después del confinamiento? Bueno, a esto se le denomina síndrome de la cabaña. Y debo hacer un hincapié importante sobre este concepto porque este concepto no está reconocido dentro de lo que es la Asociación Americana de Psicología como otras tan importantes y que ya he mencionado en videos anteriores como lo que es el Asperger, como lo que es el estrés postraumático, ¿no es cierto? Todas aquellas que están ligadas a lo que es el PIE como tal, como dicho y que he mencionado anteriormente. Sin embargo, este concepto se acuñó al momento de referirse al miedo a salir de casa en tiempos de desconfinamiento, después de cierto control sobre el virus, ¿no es cierto? Después de que los gobiernos han adquirido cierto control sobre el virus y se empezó el desconfinamiento, se le acuñó el síndrome de la cabaña, lo que es el miedo a salir. Y esto obviamente viene ya desde países que vienen con esto mucho más avanzado, países europeos. De hecho, hay estudios en Europa en donde que indican que de cada 10 personas, 7 muestran un miedo a salir a la calle, hablando obviamente de la etapa de transición. Esto suele presentarse, como dije, es un miedo intenso a cambiar de entorno tras un tiempo prolongado de encierro. Y esto puede provocar un bloqueo del funcionamiento normal de las tareas cotidianas anteriores. Estamos hablando de que antes de que ocurriera todo lo que ocurrió, de hecho lo que todavía estamos viviendo, se produce un bloqueo de esas tareas. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros salíamos a trabajar, teníamos una vida relativamente normal como la que conocíamos. O sea, salíamos, si queríamos ir al mall, íbamos al mall, si nosotros queríamos, por ejemplo, un día fin de semana salir, salíamos, y algunas personas querían ir a un pub, por ejemplo, con los amigos se iba. Me refiero a todas esas cosas, ¿no es cierto? Todas aquellas acontecimientos, tareas, deberes anteriores a la cuarentena. Esto provoca insomnio o incluso ataques de ansiedad, porque ya entendimos que nuestro hogar es el lugar seguro. O sea, eso ya es un sinónimo. El lugar seguro es nuestro hogar. Y este nos mantuvo por meses. Y la idea de retomar las actividades que realizábamos anteriormente a esta nueva realidad puede ser muy abrumadora, porque claro, ¿cómo sobrellevamos eh, cómo sobrellevamos lo que hacíamos antes a esta nueva realidad? Porque tengo la sensación de que corro peligro. Ahora, no necesariamente, como dije al principio del video, no necesariamente todos estamos pasando por esto, pero para quienes están sintiendo angustia al pensar en esta posibilidad, ¿no es cierto? Que empieza desde hoy día,
Están viviendo la misma emoción de base que cité al inicio de la pandemia, solo que ahora desde un escenario completamente distinto, un escenario contrario, ¿verdad? Por así decirlo. Porque salir es lo que me está generando esta experiencia que puede ser muy frustrante, ya que la baja motivación, ya la dificultad para despertar, la ansiedad, la irritabilidad, las siestas frecuentes, el tener menos paciencia, el decaimiento, la desesperación y la tensión pueden traer síntomas físicos como taquicardia, sudor o hiperventilación porque el posible contacto que puedo tener con otras personas en lugares a lo mejor que ya no eran tan concurridos porque había una cuarentena, pero ahora sí la hay, o sea, porque antes había una cuarentena, mejor dicho, pero ahora no la hay, esa sensación de tener contacto con otras personas de verdad me puede significar una descompensación significativa. Pero todos estos síntomas deberían empezar a ceder gradualmente, a medida que pasan los días y a lo largo del primer mes sobre todo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Porque dentro de lo que yo hablé, o sea, dentro de lo que yo hablé podemos entender que es como una situación esperable, ¿no es cierto? Algo que nos suceda, no a todos, o puede que a la mayoría, pero de distinta intensidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Es importante tener en cuenta que toda emoción es adaptativa, ya que por tanto es posible llevarla a esa funcionalidad. Yo también le hablé de esto en videos anteriores, que el miedo tiene una función adaptativa, que el miedo ya deja de tener esta función cuando me paraliza. Por lo mismo, se sugiere dentro de las lecturas que tuve respecto a este síndrome, de este nuevo síndrome, se sugiere dedicar un tiempo cada día para afrontar ese miedo, en lugar de evitarlo, para superarlo y convertirlo en acción, que este miedo no nos paralice, sino que se convierta en acción, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto para que se entienda, y súper básico, eh, un- se da en la supervivencia de los animales, ¿verdad? Cuando un animal, por ejemplo, es atacado por una leona o por un tigre, ese instante de miedo que tiene hace que huya. A eso me refiero cuando convirtamos este miedo que podemos sentir en acción. Y cuando hablo de dedicar un tiempo cada día para afrontar ese miedo en lugar de evitarlo, es poder sentirlo. Si yo, también se lo he dicho anteriormente, si yo evito sentir miedo y evito sentir las emociones negativas, en el fondo más se van a acentuar. No neguemos, no es bueno negar tener miedo en este caso. No, hablemos que tenemos miedo, pero que no nos paralice. En el fondo, cuando yo converso estos temas, más fácil me es afrontarlo, ¿no es cierto? Y a lo mejor si yo salgo al jardín, si yo abro la puerta y empiezo a mirar a mi alrededor, son pequeñas formas que uno puede empezar a afrontar estas ansiedades, estos miedos que pueden sentirse en un principio que, entre comillas, nos paralizan, pero en el fondo no es así. No dejemos que nos jueguen de esa forma. Como dije, al miedo hay que usarlo como un recurso, no como un límite. Entonces, aquí en la recomendación, se recomienda salir poco a poco con sus hijos. Como dije, en un principio, si es mucho, salga solamente de la puerta hacia afuera, mire, ¿no es cierto? Obviamente con la intención de saber que esa acción es para salir, no solamente para observar. Pero la recomendación es salir poco a poco con sus hijos. Si usted es el cuidador o el adulto mayor, ¿verdad? Me refiero a la tercera edad, salga con los pequeños del hogar. Eh, Vaya hasta la esquina, salga a dar una vuelta a la manzana. Todos estos pequeños gestos que aunque no suenen eh, a lo mejor de un gran desafío, son una gran opción de afrontamiento. También si aparecen síntomas como fatiga constante, dificultad para la concentración, ansiedad, irritabilidad, impaciencia y un ánimo inestable. Recordar siempre y procurar ser pacientes con ustedes mismos, que es un proceso el salir de la rutina, no sé si me explico.
¿A qué me refiero con que es un proceso el salir de la rutina diaria? Em, el transitar por los mismos espacios comunes todos los días durante meses no es tan simple como uno piensa. No es llegar y salir con rapidez inmediata, porque para todos no es un proceso rápido de digerir, entonces seamos pacientes con nosotros, seamos amables con nosotros. Eh, Procuremos darnos esos espacios de flexibilidad, por lo mismo a la recomendación de ir de a poco. Y para apoyar este proceso es importantísimo, muy importante, porque esto tiene que ver mucho con la ansiedad, es importantísimo procurar tener las medidas de higiene y seguridad necesarias y con las cuales usted se sienta seguro con sus hijos, que le brinden ese espacio de tranquilidad, como el uso de mascarillas, el alcohol gel, seguir un protocolo de higiene fuera de casa y al volver a ella. Y también es muy importante evitar la búsqueda constante de sobreinformación sobre lo que es el virus, estar todo el tiempo hablando sobre eso, la sobreexposición a la información. En los primeros videos que yo hice, en el primer video de hecho, yo hablé sobre eso. La sobreexposición informativa no ayuda. De hecho, en videos posteriores, respecto a otras recomendaciones, hago exactamente el mismo hincapié. Y de hecho, si usted se quiere informar, que sea por canales oficiales del gobierno. Respirar lentamente es como un ancla en medio de una tormenta emocional. El ancla no hará que la tormenta se vaya, pero te mantendrá firme hasta que pase. ¿Por qué pongo esta reflexión? Porque si estamos afuera y empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos angustiados, empezamos a sentirnos muy ansiosos, paremos, encontremos un lugar primero, obviamente, que en donde nos sintamos un poco seguros, donde no haya tanta gente, respiremos lentamente y siempre por la nariz. Contemos hasta 10 hasta que sintamos que nuestro corazón se calme, porque las palpitaciones cardíacas tienden a subir un poco. La respiración lo controla. Todo lo que yo les acabo de decir son medidas de autocuidado. No hay mucha información. Esto es algo nuevo, lo que yo les acabo de hablar, ¿no es cierto? Lo que es el síndrome de la cabaña. Y otra recomendación de otro autor, que es Rumi. Esto también pasará. Todo en algún momento termina, ¿no es cierto? Todo tiene un principio, todo tiene un final. Así que espero que estén muy bien, que este video les ayude a las personas que lo necesitan y si conocen a alguien que lo necesite, no dude también en compartirlo. Que estén muy bien y hasta el próximo video. Que tengan una linda semana.